Pues buenos días, muchas gracias a Arbal por la invitación y por permitirme exponer algunas reflexiones, no sé hasta qué punto alocadas o hasta qué punto aplicables en el corto plazo, pero que sí creo que son pertinentes para replantear la fiscalidad del automóvil al menos en el medio o largo plazo. A ver, la primera idea que creo que de la que tenemos que partir, al menos es una idea que yo defiendo y que tengo muy clara, es que la contribución de los impuestos sobre el desarrollo económico, sobre la prosperidad económica, sobre el crecimiento económico para cualquier sector es un efecto pauperizador e injusto. Los impuestos son sustracciones de la propiedad privada y lo que contribuyen a hacer es a reducir el capital que tiene un sector para poder seguir reinvirtiendo, para poder seguir mejorando la productividad y para poder seguir creciendo. En la medida en que son sustracciones también de la propiedad privada de los ciudadanos, les restringen su capacidad para consumir y su capacidad para ahorrar y para invertir, es decir, para gestionar su propia renta. Y en el caso del sector del automóvil, que los impuestos penalicen la creación de riqueza, pues es también especialmente importante. ¿Por qué? Porque el sector del automóvil es un sector que genera riqueza y que genera una riqueza notable en España. Conoceréis perfectamente los datos, una facturación equivalente a casi el 10% del PIB, casi el 20% de las exportaciones están relacionadas con este sector y proporciona empleo directo e indirecto a más de 2 millones de personas, es decir, alrededor del 10%, casi el 10% de la población activa española. Por tanto, es un sector importante, que se ha conseguido desarrollar en España a pesar de los muchos obstáculos que les gusta poner a nuestros políticos para que las empresas también del sector del automóvil puedan salir adelante. Y en el caso de la fiscalidad, insisto, los impuestos no están justificados ni moral ni económicamente para la prosperidad de un país y para que se desarrolle un sector. Por tanto, los impuestos, tampoco sobre el automóvil, no deberían ser una herramienta recaudatoria para nutrir el presupuesto. La potencial necesidad de impuestos sobre el automóvil no puede justificarse, no debería justificarse por el hecho de que el señor Montoro o cualquier otro ministro de Hacienda que lo suceda necesite más o menos ingresos. ¿Por qué podría llegar a justificarse los impuestos o la fiscalidad sobre el automóvil? O en general sobre cualquier otro bien o servicio. Bueno, los impuestos pueden ser justificados y pueden ser necesarios y pueden incluso contribuir a incrementar el bienestar en básicamente dos situaciones. Una, cuando son herramientas para financiar lo que podríamos llamar bienes comunitarios, es decir, una especie de cuotas de comunidad. Hay gastos que son comunes y que hay que financiar de manera común. Idealmente deberían ser los menos posibles para dar margen de elección a cada ciudadano a desarrollar su propio proyecto vital, pero hay bienes que se proveen conjuntamente y que deben ser costeados conjuntamente. Y ahí los impuestos pues operan como si fuera un peaje, una especie de precio para sostener ese bien comunitario. El otro caso en el que los impuestos pueden ser justificables es cuando penalicen y contribuyan a incorporar el coste que representan las llamadas externalidades negativas, es decir, el perjuicio que una actividad genera sobre terceros y que no está directamente incorporada en los precios de compra, de venta o de uso de ese bien o de ese servicio. Por tanto, en estos dos casos, para financiar bienes comunitarios y para internalizar externalidades negativas, es decir, para que el usuario de un bien o servicio se haga cargo de los costes reales que está generando sobre terceros y no disfrute de un bien o servicio endosándole parte de esos costes a terceros, los impuestos sí podrían llegar a justificarse, pero siempre de una manera subsidiaria frente a otro tipo de actividades que puedan contribuir a desarrollar o a prestar estos servicios. Por ejemplo, si los agentes se pueden poner de acuerdo en invertir, en contribuir para financiar un bien comunitario, no pintan nada los impuestos para hacerlo porque ya los agentes, a través de pactos privados entre ellos, ya se han lanzado a hacerlo. De la misma manera, si a través de pactos, por ejemplo, entre fabricantes, se pueden conseguir internalizar ciertas externalidades, reducir, por ejemplo, la contaminación, de nuevo tampoco es necesaria la participación de los impuestos, o al menos no tanta participación de los impuestos como sería menester en otro caso. Es decir, la labor del Estado en todo caso, incluso aquí, ha de ser subsidiaria.
si el sector privado es capaz de resolver los problemas propios del sector privado sin intervención pública, la intervención pública debería ser absolutamente sobrante. Pero vayamos al caso de la fiscalidad del automóvil. Es decir, estos son, digamos, ideas generales. Los impuestos son malos para el desarrollo de cualquier actividad económica y podrían llegar a justificarse para financiar bienes comunitarios o para internalizar externalidades. ¿Cómo descendemos a propósito de esto en el sector del automóvil? Bueno, los automóviles son susceptibles de encuadrarse en esos dos ámbitos en los que decía que la fiscalidad subsidiaria, pero podría llegar a ser potencialmente justificable. Por un lado, hay bienes comunitarios que es necesario financiar, de manera muy clara las carreteras se desgastan y hay que invertir y reinvertir en ellas. ¿Quién tiene que soportar el coste de esa inversión y reinversión en carreteras? Pues evidentemente quienes hacen uso de las mismas, no quienes no hacen uso de las mismas. Por tanto, ahí ya tenemos una potencial vía de justificación de la fiscalidad. Dos, los automóviles también son generadores de externalidades negativas. Tenemos, por un lado, las externalidades que podríamos llamar medioambientales, el famoso cambio climático, la polución urbana, pero también hay externalidades no medioambientales que, de hecho, si se han hecho varios análisis al respecto, si midiéramos el coste en términos de eficiencia y en términos de pérdida de bienestar sobre los ciudadanos son mayores que las medioambientales, hay otras externalidades, ya digo, no medioambientales que también habría que internalizar, especialmente las congestiones en ciudad, es decir, la pérdida de bienestar, de tiempo, de recursos que se produce por culpa de los atascos. Y también podríamos mencionar pues, las molestias derivadas del ruido, es decir, una especie de contaminación acústica. Por tanto, esos son dos problemas que la fiscalidad sobre el automóvil podría tener sentido que atajara, siempre y cuando, insisto, los usuarios privados no encuentren por su cuenta y riesgo soluciones que no pasen por la fiscalidad. Pero para solucionar los problemas tanto de las externalidades como para que haya una proporcionalidad entre el coste del deterioro de un bien comunitario y el uso que yo estoy haciendo de ese bien comunitario, tiene que existir una proporcionalidad entre el tipo impositivo, entre el gravamen que se impone al bien y el coste que se está generando como consecuencia del uso de ese bien. Es decir, un impuesto no puede penalizar un bien con independencia del uso y de las consecuencias del uso que se haga, porque ese impuesto es un impuesto meramente recaudatorio. Lo único que pretende es quitarle parte de los ingresos a un ciudadano. No pretende resolver ninguno de los problemas que he mencionado y que creo que podrían llegar a hacer justificables los impuestos. Es decir, financiación de servicios comunitarios o de bienes comunitarios e internalización de externalidades. Por tanto, hay que buscar proporcionalidad entre, o relación o vinculación entre el gravamen y el uso que se está haciendo del bien, y no solo del uso, sino del uso que genera externalidades negativas o que consume parte de los bienes comunitarios de manera más o menos intensa. En este caso, los impuestos, el servicio que nos proporcionarían es el de revelar a los usuarios precios reales que incorporen todos los costes verdaderos en los que están incurriendo. Es decir, se trata, como mucho, de utilizar los impuestos para que los precios a los que se enfrentan los agentes y en función de los cuales toman decisiones los agentes, si viajar más o viajar menos, si usar más el automóvil o menos, si renovar el automóvil o no renovarlo, que esos precios incorporen los costes de las externalidades y los costes de los bienes comunitarios. Por eso yo no soy partidario ni de subvenciones ni siquiera de desgravaciones fiscales no vinculadas al uso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata no es de dar subvenciones al sector, de lo que se trata es de no penalizar fiscalmente al sector por motivos que no están justificados y luego vincular, como mucho, la fiscalidad al uso real y al perjuicio real que se está generando a través de esa utilización del automóvil. Por tanto, de lo que se trata es de buscar precios fidedignos que reflejen la realidad, no de dar subvenciones encubiertas a través de la fiscalidad para inducir un uso todavía mayor del que se realizaría sin esas subvenciones. Entonces, al respecto, hay dos grandes impuestos que actualmente, directa o indirectamente, penalizan y gravan al sector de la automoción.
El primero es el impuesto de matriculación. El impuesto de matriculación no tiene absolutamente ninguna lógica económica, no tiene absolutamente ningún sentido económico. Es un impuesto que debería desaparecer. Entre otras cosas, y esto pasa con casi todo lo que hace el Estado, pero el impuesto de matriculación, a lo mejor hoy hay algunos que lo intentan racionalizar para que permita justificar algunas de las cuestiones que he planteado antes. Pero el impuesto de matriculación evidentemente no surge para resolver esos problemas, surge como una herramienta recaudatoria y ahora les puede venir bien decir no, pero también contribuye a reducir las externalidades negativas y a financiar servicios comunitarios. Bueno, pues si queremos un impuesto con esas características, el impuesto de matriculación no lo cumple. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se cobra independientemente del uso que se haga del vehículo. Y por tanto, no proporciona precios reales del uso del automóvil. ¿Paga el mismo impuesto de matriculación quien esté todo el día viajando y por tanto quien esté todo el día contaminando, quien esté todo el día congestionando, generando atascos, quien esté todo el día generando ruido a través del automóvil, que quien se lo ha comprado y prácticamente no lo usa? Y lo que nos interesa es que los precios o los costes a los que se enfrente el conductor sean costes que reflejen toda la realidad de los bienes y servicios que está utilizando o de todos los daños y perjuicios que está generando sobre terceros. No nos interesa un impuesto genérico que una vez pagado ya permite hacer un uso irrestricto e independiente de su actividad de ese bien o de servicio, en este caso del automóvil. El segundo impuesto que guarda una relación más o menos cercana al sector del automóvil es el impuesto sobre hidrocarburos. Este impuesto, de alguna manera, podemos decir que está más vinculado a la internalización de las externalidades medioambientales, es decir, tratar de que el usuario del vehículo y por tanto el que consume el combustible en última instancia esté pagando y esté asumiendo el coste de la emisión de CO2 o de la polución urbana que contribuye a generar y que por tanto si el impuesto sobre hidrocarburos es más alto, él mismo tenderá a restringirse del uso del automóvil si es que no valora lo suficiente ese servicio. Evidentemente si lo valora, pues totalmente legítimo que haga uso de él. ¿Cuál es el problema del impuesto sobre hidrocarburos? Bueno, los problemas son dos. El primero es que, si os fijáis, no es un impuesto que resuelva el problema de la congestión, de los atascos. Es un impuesto, como mucho, contra la contaminación, pero no contra los atascos. Si yo consumo mucho combustible en carreteras interurbanas o en zonas rurales donde no hay ningún atasco, yo pago el mismo impuesto de hidrocarburos que quien consume mucho combustible en ciudad. Y las externalidades que estamos generando en ambos casos no son idénticas. En un caso genero atascos y genero ruidos dentro de la ciudad, incluso genero polución urbana, que es un problema, y en el otro ni genero atascos, ni la polución que pueda generar es relevante, salvo el CO2, ni el ruido tampoco es relevante. Por tanto, no tiene sentido que esas dos personas paguen el mismo impuesto. Y el impuesto sobre hidrocarburos te lleva a que paguen el mismo impuesto si consumen el mismo combustible. Por tanto, es un impuesto que únicamente internaliza como mucho y muy parcialmente algunas de las externalidades negativas que genera. Y el segundo problema es que justamente esas externalidades negativas que genera cada vez van siendo menos relevantes. ¿Por qué? Porque el consumo de combustibles fósiles por kilómetro conducido lleva años cayendo y cayendo y cayendo. Y puede llegar un punto donde hayamos completado la transición al coche eléctrico en el que no tenga sentido un impuesto sobre hidrocarburos para internalizar esa externalidad. La externalidad de la contaminación, al menos por el uso del vehículo, habrá desaparecido. Y lo que nos preocupará esencialmente será la externalidad por congestión y por ruido en ciudades. Fijaos que podemos mantener el impuesto sobre hidrocarburos con una flota totalmente de coches eléctricos y no solucionaríamos el problema de las congestiones. Por tanto, es evidente que tal cual está hoy diseñado el sistema fiscal sobre la automoción, solo proporciona una solución muy parcial, muy insuficiente y muy ineficiente en la medida en que deja muchos problemas sin atajar. ¿Cuál es la solución que yo propondría? Pues bueno, voy a proponer una óptima, que creo que sería la ideal, a la que deberíamos transitar al menos a medio largo plazo, y una subóptima, pues encogiéndonos de hombros y aceptando también la realidad política en la que vivimos, que no es la más inteligente para promover reformas medianamente revolucionarias.
Bueno, la medida ideal es el establecimiento de peajes dinámicos que incorporen el coste de los servicios comunitarios o de los bienes comunitarios que se están utilizando y que incorporen la internalización de las externalidades tanto medioambientales como no medioambientales. Peajes que vayan variando, ya digo, dinámicamente según el lugar en el que nos encontramos y según el momento en el que nos encontramos. De tal manera que, como ahora comentaré, si hay atascos, los peajes suban y si no hay atascos, los peajes bajen. En el desplazamiento entre ciudades, ¿esto cómo podría articularse de manera muy fácil? Pues dando más cabida a las autopistas, ya que las autopistas incorporen en sus peajes todos estos conceptos y que deban incorporarlos, porque evidentemente la autopista lo que tiende a incorporar es el coste de amortización de su inversión y la rentabilidad necesaria para sostener esa inversión. Pero también tendría que incorporar pues el coste de la emisión de CO2 y en su caso pues el posible coste de polución interurbana si puede haber, o el coste de, si hubiese congestión, la propia autopista elevaría los precios dinámicamente para descongestionar la autopista, y el posible coste de ruidos. Pero claro, peajes dinámicos en autopistas, es decir, dar mucha más cabida a los peajes en el desplazamiento entre ciudades y a que sea el conductor el que pague en última instancia tanto la infraestructura que está utilizando como también los daños a terceros que está generando, y que no sea el contribuyente que no usa esas vías de comunicación, pues bueno, es difícil políticamente que lo veamos, pero no es demasiado complicado de articular técnicamente. Bien, lo complicado técnicamente, bueno, tampoco tan complicado, pero al menos sí que requeriría un cambio de cultura bastante importante, es el establecimiento de esos mismos peajes dinámicos dentro de las ciudades, que es donde se produce el verdadero problema de congestión que hay que resolver a través del establecimiento de precios o de costes complementarios a la circulación. Entonces, ¿cómo se podría establecer un sistema de peajes dinámicos dentro de la ciudad? Bueno, no tenemos por qué pensarlo mucho. Hay un estado que es prácticamente el estado más avanzado en casi cualquier cosa que se proponga, que es Singapur, que ya lo ha hecho. Singapur, desde mediados de los años 70, viene estableciendo peajes dentro de esta ciudad-estado para solucionar el problema grave de las congestiones y de los atascos dentro de la ciudad. Al principio, por una cuestión tecnológica, los peajes eran estáticos. Es decir, se anunciaba, pues, para entrar en esta zona de la ciudad a estas horas del día, el conductor tendrá que pagar este peaje extra. ¿Qué pasa? Que esto es una mejoría marginal, es verdad, pero no es un precio que internalice plenamente la externalidad. ¿Por qué? Porque, como decía, lo que nos interesa es un precio que si ahora hay un atasco muy grande, suba el precio, de manera que quien se plantee entrar en una determinada zona de la ciudad sepa que le va a costar más caro porque está contribuyendo a cebar el atasco y por tanto a perjudicar a los demás. Y que si en cambio el problema se desatasca y no hay congestión, que los precios bajen y que pueda en ese momento circular por aquellas vías que están más libres. Actualmente Singapur ha cambiado ya el sistema, lo ha tecnificado bastante y está logrando, a través de modelos econométricos, está logrando ajustes continuos del peaje dentro de la ciudad que básicamente se llegan a ajustar en un 90%, de manera anticipada se llegan a ajustar en un 90% al precio que debería ser por congestión real. Esto es algo que, por ejemplo, en el mercado eléctrico ya se hace. Es decir, en el mercado eléctrico las eléctricas tienen que estar previendo continuamente cuál va a ser la demanda de electricidad para poder suministrarla exactamente. Por tanto, no es tan complicado de hacer. ¿Y cómo se logra articular el sistema? Bueno, pues en Singapur lo que se establece son portales en las entradas de acceso a determinadas vías bastante susceptibles de congestión,
Cada automóvil lleva, digamos, un dispositivo que una vez pasa por esos portales es leído por el portal y manda, digamos, una orden de pago por el precio que está establecido. Estos dispositivos no son especialmente caros, el coste está en torno a $150, por tanto, sí, hace falta renovar en parte la flota, pero no hace falta renovar el coche, es decir, es un añadido a los coches que ya existen actualmente y por tanto es una mejora que habría que incorporar, que tendría un cierto coste inicial, pero que permitiría un sistema de precios mucho más eficiente que el actual. Entonces, Singapur solo está utilizando esto para internalizar el coste de los atascos. Pero fijémonos que esto mismo se podría utilizar para internalizar el resto de externalidades. Por ejemplo, diferenciando entre vehículos según la eficiencia de combustible que hagan, incorporando también el coste de amortización de las vías urbanas por el hecho de utilizarlas circulando, o también incorporando la externalidad por ruidos. Con este sistema de precios dinámico conseguiríamos que fueran los conductores los que pagaran los servicios que están utilizando, no lo pagarían los contribuyentes y nos libraríamos de toda otra fiscalidad absolutamente distorsionadora que no soluciona de verdad los problemas que hay que solucionar, porque introducir este tipo de peajes dinámicos permitiría eliminar el impuesto de matriculación y permitiría también eliminar el impuesto sobre hidrocarburos. Por tanto, sí, por un lado los conductores pagarían más, pero por otro pagarían mucho menos. Eso sí, pagarían más de una manera que se alinea con sus incentivos a igualar coste con utilidad. Es decir, que paguen por aquello que están dispuestos a pagar y que no usen aquello por lo que en realidad no están dispuestos a pagar, pero que ahora mismo le cargan a los demás. Esa sería la solución óptima. La subóptima, pues seguir combinando impuestos sobre hidrocarburos para tratar de internalizar parte de las externalidades de la contaminación y, por otro, establecer peajes de entrada fijos, estáticos, en las ciudades. Peajes fijos estáticos tienen una enorme cantidad de ciudades alrededor del mundo. Londres probablemente sea el caso más conocido desde el año 2003. Y ya digo, es una mejora con respecto a no tener nada, porque internaliza parte de los costes de las externalidades que hemos mencionado antes, pero teniendo la posibilidad ya técnicamente posible de establecer un sistema de precios dinámico como el de Singapur, que incorpore además todos los otros conceptos que he mencionado, creo que sería muy recomendable avanzar hacia esa vía y dejar de penalizar, bueno, no es penalizar, dejar de utilizar como excusa el automóvil para convertirlo en una herramienta recaudatoria que maximice los ingresos del Estado para otras cuestiones que no tienen nada que ver con la resolución de los problemas que sí puede generar el automóvil. Muchas gracias. Bueno, no sé si en 5 minutos de reloj de verdad, si no lo paramos, ¿alguien tiene alguna pregunta para José Ramón? ¿Y esta nueva reforma de la fiscalidad que propones, cómo afectaría a los vehículos industriales? De la misma... Es decir, por ejemplo, un transportista que tiene que entrar en 3 ciudades diferentes en un mismo día, ¿el nivel impositivo sería el mismo que un vehículo privado? Sí. Lo que pasa es que en ese caso habría que encarecer marginalmente la tarifa, por ejemplo, porque el desgaste de la vía urbana es mayor, pero no hay que hacer distinciones entre usos personales y usos industriales o profesionales, porque al final el profesional que quiere hacer un uso lo que tiene que hacer es repercutir ese coste al usuario final, y si el usuario final está dispuesto a pagar ese precio porque valora más el servicio que está recibiendo que el coste que le supone, lo hará, y si no, habrá que reducir ese tipo de actividad y potenciar otras que hagan un uso menos intensivo de ese bien y que genere menos externalidades. Hola, buenos días. Soy David Arroyo, del Mundo. Preguntarte, ¿quién consideras que fijaría esos precios movibles? Porque si es el Estado y le interesa recaudar, pues también podría aplicar externalidades o elevar los precios de forma ficticia, ¿no? Sí, evidentemente ahí habría que aplicar bastante control, habría que intentar evitar que, digamos,
el organismo encargado de fijar esos precios, que podría ser una empresa pública o una empresa privada por concesión, digamos, tuviera beneficios extraordinarios, porque si tuviera beneficios extraordinarios lo que estaría indicando es justamente que está rapiñando extraordinariamente. Y bueno, de la misma manera que pues intentamos, no lo conseguimos siempre, ni mucho menos, pero intentamos controlar la voracidad recaudatoria del Estado en otros ámbitos, pues también tratar de frenarla aquí para que utilice eso para lo que está y no para lo que no está. Efectivamente es un problema de control, pero que eso se produce en cualquier otro ámbito de la actuación estatal en la que podamos llegar a pensar. Y es un problema serio, no digo que no sea serio. La última pregunta, si os parece bien. Hola, de Arval. Otras externalidades importantes que creo que creo que tienes en mente pero no has considerado son los colaterales de, por ejemplo, accidentes y cosas esas que entiendo que son partidas importantísimas que no has mencionado. Claro, lo que pasa es que eso se puede internalizar de otras maneras, por ejemplo a través de copagos sanitarios o a través de seguros y de primas de seguros, ¿no? Entonces, llegar a cargárselas, es decir, al final el conductor que genera un accidente, que esa es la externalidad que puede, su seguro, precisamente para eso se supone que existe el seguro obligatorio, debería cubrir ese siniestro, de manera que en cierto modo ya está incorporado en la prima del seguro que está pagando. Pero sí, efectivamente son otras externalidades, pero que creo que si existen otros instrumentos mejores para internalizarlas, es decir, conviene agregarlo todo en un mismo precio cuando tiene sentido. Cuando puede empezar a chirriar o a generar otra serie de incentivos, mejor desagregarlo y atajar cada problema por su lado.